Hola, ¿qué tal? Malú por acá de vuelta, ¿cómo estás? Quería comentarte que esta reflexión es fácil para mí, ya que desde el 10 de septiembre siento un nudo en la garganta, porque ese día nuestro hermano en Cristo, Charlie Kirk, fue cobardemente asesinado por hacer lo que más amaba, proclamar la verdad y defender la fe. Y para muchos en el mundo hispano, Charlie no era un nombre conocido, pero para mi esposo y para mí lo sentíamos cercano, de una forma espiritual, ya que lo conocimos meses atrás en nuestra búsqueda de temas de apologética, de debate sobre temas controversiales de la Biblia. En general nos llamó la atención uno de sus videos de YouTube en los cuales él debatía con ferocidad, con convicción la palabra, la Biblia, y eso es lo que nos atrajo. Personalmente el tema de política no concuerdo, no me gusta, no hablo de política, pero me llamó la atención esa valentía para defender la fe, esa convicción, esa seguridad, esa confianza que tenía de sin tapujos defender la verdad, como tiene que ser, ¿verdad? Y eso es lo que admiraba profundamente de Charlie, esa valentía, esa claridad para defender lo que más amaba: Jesús, la verdad, sus enseñanzas. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que copiar, en el sentido de que las cosas buenas hay que hacerlas, hay que imitarlas, hay que inspirarnos en ellas. ¿Prefieres copiar o inspirarte en alguien que hace lo malo o en alguien que no le aporta ningún sentido, nada productivo a tu vida? ¿O guiarte o admirar y respetar a alguien que puede ser como un ejemplo, sea cual fuera la edad que tuviera? Lo asesinaron cuando tenía 31 años. Pero lo que importa acá es que era un hermano en Cristo que fue asesinado por defender la verdad, la palabra, Cristo. Lo admirable de Charlie es que en cada debate él defendía la palabra con respeto, con amor hacia la otra persona. Se notaba que quería realmente que la otra persona de alguna u otra manera se dé cuenta del error o de la lavada de cerebro hacia lo malo que la sociedad estaba haciendo en X persona. Y esa convicción, esa forma respetuosa inspiraba. Y esto era, hay esa inspiración, esa motivación por ese tema del debatir respetuosamente, alturadamente, dialogando. Porque todo podemos dialogar y no tenemos que ofuscarnos o alarmarnos o gritar lo que fuere solo para defender la verdad. Cueste lo que cueste. Por eso su muerte nos golpeó tanto a mi esposo como a mí, porque no era una noticia más en la televisión, en las redes, sino era como perder a una persona que habías dejado entrar a tu vida a través de YouTube, a través de las palabras, de las enseñanzas, de su valentía, de su fe. Por eso hoy quisiera compartir contigo esta reflexión, no solamente desde el dolor, sino también desde la esperanza. ¿Y quién fue Charlie Kirk? Quizá alguno de ustedes lo escucharon por primera vez. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de quién fue Charlie. Él fue un cristiano convencido, un hombre muy inteligente, un gran orador, un comunicador, que a su corta edad, 18 años, fundó una organización política, en el ámbito político, pero que rápidamente se convirtió en una plataforma, en un espacio donde Charlie hablaba con firmeza de valores eternos: la defensa de la familia como núcleo que diseñó Dios, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la defensa de las libertades individuales, incluyendo la libertad religiosa. Y más allá de política, Charlie fue un defensor férreo de los valores bíblicos que sostienen una sociedad. Lo hacía con valentía, sin miedo. Se enfrentaba a auditorios hostiles, a detractores que se burlaban con preguntas diseñadas para hacerlo caer. Pero él siempre respondía con argumentos, con firmeza, con respeto y con amor. Eso le hacía único. No era un hombre de insultos, era un hombre de convicciones. Y esas convicciones le hicieron arriesgar su vida, hasta que tristemente fue cobardemente asesinado. Y esto me recuerda a un pasaje de la Biblia, que lo vemos en Mateo, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Bienaventurados son los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los insulten y persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Prácticamente resume lo que le pasó a Charlie, ¿verdad? En fin. La muerte de Charlie nos recuerda algo incómodo. Defender la verdad bíblica tiene un precio. Y ese precio puede ser el rechazo, la burla, la pérdida de oportunidades o incluso la muerte. Pero Jesús no prometió que el camino sería fácil. Nos advirtió que el mundo nos odiaría, porque primero lo odió a Él. Y eso lo vemos en la Biblia. En Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 19. Si el mundo los aborrece, los odia, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y eso es lo que vemos. Todo aquel que proclama la verdad y defiende la fe, choca con las personas que aborrecen eso, que son del mundo. Y Él nos lo advirtió. Nos iban a odiar porque lo odiaron a Él primero. Y eso le pasó a Charlie. Y ese odio se reflejó en su cobarde asesinato. Por eso no nos sorprende, aunque nos duela, no nos sorprende que un hombre valiente que hablaba con tanta claridad haya sido callado con violencia. Y eso solo confirma una cosa. Estamos frente a una batalla espiritual. No cultural, no política, sino una batalla espiritual eterna. Bien lo dijo Pablo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra autoridades, contra poderes, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas espirituales en las regiones celestiales. Y recuerdo cada semana junto con mi esposo que veíamos en YouTube sus debates, esos videos, que había algo ahí que nos llamaba la atención y admirábamos. Esa forma inteligente de defender la fe con argumentos y jamás faltando el respeto. Lo que realmente me marcaba era su pasión por el evangelio, su valentía de decir en público lo que muchos piensan en privado, su fe en que la verdad de Cristo es más fuerte que cualquier oposición. Y lo que significa la muerte de Charlie hoy es el no callar. La sangre de Charlie clama, como clamó la de Esteban en el primer siglo. No nos podemos dar el lujo de quedarnos callados. No podemos vivir en silencio mientras las tinieblas avanzan con voces fuertes y plataformas poderosas. Yo no quiero que vean este video como un culto a Charlie. Él no era un hombre perfecto como ninguno de nosotros lo es. Pero su vida y su muerte nos apuntan a algo mayor. A Cristo, que es la verdad. No endiosemos a hombres. Sigamos a Jesús, pero sí aprendamos de los que fueron fieles hasta el fin. Si el enemigo pensó que matando a Charlie callaría su voz, se equivocó. Hoy más personas saben quién era, qué defendía y por qué lo hacía. Y hoy más cristianos se sienten desafiados a levantarse, a hablar, a no callar. Porque el evangelio no se detiene, nunca. Y esto me recuerda un pasaje que hace poquito lo leí en la Biblia, que está en Filipenses capítulo 1, versículo 12, y dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. A todos los que están viendo este video, no tengan miedo de hablar de Cristo en la universidad, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales, en la calle, en todos lados. No tengan vergüenza de defender la verdad. Charlie fue un ejemplo de que se puede hablar con valentía y con respeto a la vez. Y su muerte es un recordatorio de que no vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad. Iglesia, este es el momento de levantarse. No dejemos que los medios sean monopolizados por el enemigo. Llenemos las plataformas con la palabra, con testimonios, con el evangelio. Esa es la visión de Christ Reigns Media. Ver a Cristo reinar en los medios. Hoy honramos la vida de Charlie Kirk. Honramos su valentía, su pasión, su fidelidad. No fue perfecto, pero fue fiel. Y ese es el legado que quiero que quede en nosotros. Que vale la pena vivir y morir por Cristo. Y a ti que ves este video,
¿Qué vas a hacer con la libertad que todavía tienes? ¿Vas a quedarte callado o callada? ¿O vas a proclamar a Cristo, aunque incomode? Recuerda que nuestra meta no es agradar a los hombres, sino a Dios. Y que nuestra recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. Y si te gustó este video, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Y recuerda lo que dice las Escrituras. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nos vemos en otro video, si Dios quiere. Chao, chao.